Eje 12. Legislación y justicia. Política Pública 12. Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de cuentas y políticas públicas con equidad para personas con discapacidad. Lineamientos PP 12. 12.1. Incorporar el enfoque en discapacidades en la normativa, planificación y gestión de las instituciones del sector público. Artículos relacionados. Consolidar los consejos nacionales para la igualdad para su efectiva participación en la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. 1.3 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos para la incorporación de las agendas para la igualdad en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno. 1.7 literal M. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos ciudadanos sectoriales de la función ejecutiva, involucrando a las poblaciones diversas, según las temáticas de igualdad, en los procesos de construcción y seguimiento de las agendas públicas. 1.9 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Impulsar la implementación de acuerdos migratorios para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales de protección de los grupos de atención prioritaria. 12.1 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Artículo 47. Constitución 2008. 12.2. Incorporar el enfoque en discapacidades en el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Artículos relacionados. Consolidar los consejos nacionales para la igualdad, para su efectiva participación en la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. 1.3 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos para la incorporación de las agendas para la igualdad en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno. 1.7 literal M. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos ciudadanos sectoriales de la función ejecutiva, involucrando a las poblaciones diversas, según las temáticas de igualdad, en los procesos de construcción y seguimiento de las agendas públicas. 1.9 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Impulsar la implementación de acuerdos migratorios para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales de protección de los grupos de atención prioritaria. 12.1 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el subsistema integral de información de vulneración de derechos dentro del Sistema Nacional de Información, como un mecanismo de observancia especializado que contemple el registro, monitoreo y seguimiento de casos de vulneración de derechos para garantizar la adaptación y progresividad en la formulación de políticas públicas intersectoriales, considerando el principio de igualdad y no discriminación. 2.6 literal K. Plan Nacional del Buen Vivir. La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad. 2.
sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos, se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Artículo 85, ítem 1, 2, 3. Constitución 2008. 12.3. Elaborar y aplicar metodologías y herramientas orientadas a incorporar la perspectiva de discapacidades en planes, programas, proyectos y presupuesto. Reforzar la corresponsabilidad en la planificación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política pública. 1.7, literal F, Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos para la incorporación de las agendas para la igualdad en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno. 1.7, literal M, Plan Nacional del Buen Vivir. Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza, y de seguimiento y evaluación de una estrategia de erradicación de la pobreza, a fin de fomentar la eficiencia y eficacia por parte del Estado. 2.1, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. Artículo 340, Constitución 2008. 12.4. Promover la rendición de cuentas sobre políticas para la igualdad con enfoque de discapacidad. Facilitar y promocionar el ejercicio de prácticas transparentes y la rendición de cuentas de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno e instituciones privadas que reciban fondos públicos. 1.13, literal B, Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar mecanismos de seguimiento y evaluación de la transparencia y de los procesos de rendición de cuentas, de los niveles de gobierno y las funciones del Estado como garantía del control social. 1.13, literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. Artículo 206, ítem 1, Constitución 2008. 12.5. Lograr la interacción entre los diferentes ejes de política pública para personas con discapacidad y las entidades a las que se refiere. Consolidar los consejos nacionales para la igualdad,
para su efectiva participación en la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. 1.3 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Estructurar una institucionalidad que dirija y articule los subsistemas de inclusión, protección, promoción y seguridad social. 1.3 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos para la incorporación de las agendas para la igualdad en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno. 1.7 literal M. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos ciudadanos sectoriales de la función ejecutiva, involucrando a las poblaciones diversas, según las temáticas de igualdad en los procesos de construcción y seguimiento de las agendas públicas. 1.9 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Para la consecución del buen vivir serán deberes generales del Estado. Ítem 3. Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento. Artículo 277, ítem 3, Constitución 2008. Por el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Realización: Audioproducciones FENSE. Prohibida su reproducción total o parcial. Abril 2014.